Hola a todos y bienvenidos. Mi nombre es Juan Mota y soy vuestro primer anfitrión del grupo de investigación de la Universidad de Almería denominado Biología de la Conservación. Es maravilloso compartir con todos vosotros nuestras experiencias con las plantas. Desde el mundo atómico, es decir, hablando de los elementos minerales que las integran, hasta el sueño de encontrar vida en otros planetas, pasando también por paisajes como este del desierto florido en los llanos de Tabernas, o tratando estrategias de vida y adaptaciones de las plantas, entre las que son muy llamativas, por ejemplo, las denominadas plantas parásitas, que carecen de órganos que hacen la fotosíntesis y que se dedican a tomar la savia elaborada de otras plantas. Entre estas parásitas se encuentra aquella que tiene las flores más grandes del mundo, las que pertenecen al género Rafflesia, un género propio de la zona del sureste asiático, pero que tienen parientes cercanos entre la flora almeriense, como este pequeño Cytinus, que es una planta que parasita algunas jarillas de nuestros montes. Y también son muy curiosas las denominadas plantas carnívoras, que depredan insectos para alimentarse de ellos. Para relataros asuntos que tienen que ver con este mundo vegetal, vamos a utilizar como hilo conductor algunos de los resultados de las investigaciones que hemos hecho sobre ella. Este es el caso de Gadoria faluquei. Gadoria faluquei es una especie dada a conocer para la ciencia hace relativamente poco. Concretamente se describió en 2017. Hay que decir que es una especie endémica de la Sierra de Gádor, de ahí su nombre genérico, Gadoria, mientras que su nombre específico, faluquei, está dedicado al naturalista Francisco Rodríguez Luque, faluqui. Bien, pues se trata ni más ni menos que de una especie que pertenece a un género que solo contiene esta especie. Es lo que denominamos los botánicos un género monotípico y que podíamos interpretar en cierto modo, por su lejanía de otros parientes, algo así como un fósil viviente. Como sabéis, nosotros somos animales, primates más concretamente o monos. Por eso, la mayoría probablemente nos sentimos más cercanos a la fauna y muy alejados del mundo vegetal. Las plantas son tan distintas a nosotros que nos parecen seres de otro planeta, casi marcianos. Prestemos atención a esta imagen de dos orquídeas. En principio, admiramos su belleza, pero pensamos que tienen poco que ver con nosotros. Sin embargo, bueno, esta es una pequeña broma botánica que me he permitido. En realidad, nosotros no estamos tan alejados de las plantas, al menos si contemplamos el árbol de la vida en su conjunto. De hecho, estamos relativamente próximos a los hongos y a las plantas, agrupados en esta ramita de este árbol evolutivo en el que aparecen todos los organismos eucariotas, es decir, aquellos cuyas células presentan un núcleo verdadero. A pesar de eso, hay que reconocer que las plantas tienen un estilo de vida muy diferente al nuestro, como vamos a ver. Pero antes de adentrarnos con detalle en su mundo, recordemos algunas cosas importantes sobre el mundo vegetal. Las plantas nos proporcionan el aire que respiramos, nuestro alimento y el de los animales herbívoros. Y no olvidemos, muy importante, que fundamos nuestras primeras civilizaciones cultivando su grano. En Oriente Próximo fueron el trigo y la cebada. En el sureste asiático fue el arroz. En América, el maíz. Y en África, el sorgo. Los llamados cereales fueron la base de las más antiguas civilizaciones humanas cuando aprendimos a cultivarlos al inventar la agricultura. Aunque es inimaginable el mundo sin plantas, casi nunca las vemos. Son fantasmas verdes que hace más de 3.000 millones de años cambiaron el curso de la historia natural del planeta. En nuestra doble condición de primates y botánicos, os pedimos que os vayáis por las ramas, como nosotros. Vamos a conocer a las plantas un poco mejor. Ahora, Clara os va a hablar de los riesgos que podría entrañar la desaparición de estos seres vivos, la pérdida de biodiversidad, lo que se ha denominado la sexta extinción. Buenos días, muchas gracias Juan por tu introducción. Yo soy Clara y voy a hablar de la sexta gran extinción y de cómo está relacionada con la biología de la conservación.
Quiero empezar mi presentación definiendo lo que es una extinción, y es la desaparición de todos los miembros de una especie. En una gran extinción, en cambio, desaparecen un gran número de especies, en un tiempo relativamente corto. Seguro que os suena una, la que terminó con la vida de los dinosaurios por culpa de un asteroide. Bien, pues esta no ha sido la única extinción ni la más destructiva durante la vida del planeta. De hecho, el planeta Tierra ha experimentado hasta 5 grandes extinciones. En este gráfico están marcadas con un cuadrito azul. Como podemos ver, la extinción de los dinosaurios fue la última, y pone que se extinguieron hasta el 11% de las especies, mientras que en la tercera se llegaron a extinguir más de la mitad de todas las especies. Todos estos números acumulados, sumando la pérdida de una extinción tras otra, ha llevado a los científicos a determinar que hoy en día tan solo existen el 2% de las especies que estuvieron vivas alguna vez. Paraba a reflexionar sobre eso. Quiere decir que de cada 100 especies que estuvieron vivas, solo conocemos 2. Y vosotros sabéis de sobra que eso no quiere decir que haya precisamente pocos animales o plantas en el planeta. A mí por lo menos estos números tan grandes me impresionan un poco. Pues el tema de las extinciones no se queda aquí, sino que va mucho más allá, porque actualmente estamos viviendo la sexta gran extinción y es la primera desde la desaparición de los dinosaurios. En esta tabla podemos ver las especies que se han extinguido desde el año 1500 y las que están en peligro de extinción actualmente. Y como podéis ver, pues suponen 1 de cada 5 mamíferos o casi el 30% de los anfibios, por ejemplo. Ahora bien, si sabemos que la causa de las otras extinciones fueron un meteorito, las fluctuaciones del nivel del mar o diferentes cataclismos causados por los movimientos de las placas tectónicas, ¿cuál es la nueva extinción si a día de hoy no estamos viviendo nada de eso? Pues la realidad es que la causa de la sexta extinción es el ser humano. Realmente el conflicto entre el humano y la naturaleza no es nada nuevo, de hecho se remonta cuando el ser humano decidió intentar despegarse de la naturaleza y comenzó a transformarla mediante la agricultura y la construcción, por ejemplo. El resultado de esto ha sido un profundo cambio en la Tierra que con los años, mediante la deforestación, la caza, la pesca, la contaminación, las emisiones de gases de efecto invernadero, entre otros, ha desembocado en lo que estoy comentando hoy en día. Ahora voy a hablaros un poco de los motivos para proteger la Tierra. En mi opinión, motivos para ello hay muchos, pero se pueden clasificar básicamente en dos tipos. Aquellos cuya intención es, entre comillas, egoísta, y es la que más promueve a los gobiernos y a los países desarrollados, que es consciente de que la humanidad necesita el planeta por su propio beneficio. Y luego están los que defienden que la Tierra debe ser protegida por su valor inherente y no por lo que podamos obtener de ella. Es innegable que necesitamos el planeta y que lo necesitamos para absolutamente todo, porque del planeta obtenemos aire, comida, materias primas, agua, medicinas y muchas otras cosas en realidad. Pero también es indiscutible que la biodiversidad tiene un valor por sí misma y que todos sus componentes deberían ser mantenidos. La biología de la conservación, como ya os han explicado, tiene como finalidad contrarrestar las pérdidas de biodiversidad y es la herramienta que necesitamos para mermar los daños que están siendo causados y evitar que se produzcan unos nuevos. A pesar de la preocupación por la naturaleza, que podría tener origen en las religiones que sostenían la importancia de no dañar lo que los dioses habían creado, no es hasta 1968 cuando los problemas medioambientales se plantean por primera vez en la ONU, y de eso hace realmente muy poquito si tenemos en cuenta que he dicho que es un problema que llevamos acarreando desde la prehistoria. Así que a mí me gustaría terminar mi presentación pidiéndoos que reflexionéis y que toméis conciencia de lo que os he hablado, porque es un tema muy importante. No pretendo que el motivo por el que necesitéis cuidar el planeta sea uno u otro, pero si necesitáis uno, yo creo que ya os he planteado mucho. Muchas gracias a todos y ahora os dejo con Encarnamen, lo que va a hablar un poquito sobre cómo las plantas son las grandes olvidadas de toda esta historia de la biología de la conservación. Gracias, Clara. ¿Son las plantas seres vivos de segunda? Aunque nosotros estamos hablando de ellas, en realidad son unas grandes desconocidas. Es verdad que los animales son impresionantes, pero también lo son las plantas. El que no se le haya dado la importancia que merecen puede deberse a nuestra cultura grecolatina, que consideraba a los vegetales más próximos a las piedras que a los seres vivos. A pesar de que los vegetales constituyen más del 95% de la biomasa del planeta. Sin embargo, solemos ver las plantas más como parte del paisaje que como seres vivos. Esto puede deberse también en parte a que no nos reconocemos en ellas, como ocurre con los animales. En los animales sí somos capaces de reconocer algunos de nuestros órganos y sistemas. Es cierto que las plantas son muy diferentes de los animales.
en algunas cosas. Por ejemplo, en su incapacidad de locomoción, es decir, de desplazarse en el medio, aunque tienen movimientos algunos muy complejos. En lugar de órganos, su crecimiento es ramificado y en dos sentidos. Las células vegetales tienen algunas estructuras propias, como la pared celular, de la que obtenemos la madera o el papel, y los cloroplastos, encargados de la fabricación de compuestos orgánicos en el proceso fotosintético. Además, son los responsables del color verde de las plantas. Aunque no tienen los sistemas y órganos de los animales, sí tienen las funciones. Por ejemplo, tienen la función de nutrición, aunque ellas fabrican su propia materia orgánica a partir del CO2 de la atmósfera y de los elementos minerales que toman por las raíces. Luego tienen también la respiración, igual que los animales. Son las productoras de biomasa, por lo que constituyen la base de las cadenas tróficas alimenticias. Tienen un sistema circulatorio formado por el xilema, que transporta el agua y las sales minerales desde el suelo hasta la parte aérea de la planta, y el floema, encargado de transportar los productos de la fotosíntesis a cualquier parte de la planta. Como en el caso de los animales, estos dos sistemas están interconectados, aunque en lugar de corazón, como fuente de energía, utilizan la transpiración en el caso del xilema y la energía del sol a través de la fotosíntesis en el caso del floema. Aunque las plantas no tienen nariz ni pulmones, también intercambian gases con la atmósfera. Esto lo hacen a través de unas estructuras especiales que se llaman estomas y que están en la hoja. Y también puede producirse intercambio de gases a través de los tejidos de la raíz. Como hemos visto, las plantas tienen las funciones vitales de los seres vivos, pero tendrían también otras funciones más elevadas como sensaciones o incluso entendimiento. Las plantas son muy sensibles a todos los factores ambientales que las rodean. Además, tienen sistemas de respuesta muy complejos en los que comparten mensajeros secundarios con los animales. Esto la haría subir un escalón en la pirámide anterior. Es más difícil determinar si tienen o no inteligencia. Si consideramos la inteligencia como la capacidad para resolver problemas, evidentemente las plantas son capaces de detectar los cambios en los factores ambientales, responder a esos cambios de forma específica y de forma coordinada. Ese centro de toma de decisiones podría estar en el ápice de las raíces de las plantas. Todos los procesos de crecimiento y desarrollo de las plantas están muy controlados y además se modifican en respuesta a los cambios en los factores ambientales. Algunas de las respuestas son muy complejas. Por ejemplo, en el caso de enfermedades, son capaces de desarrollar un sistema parecido al sistema antígeno-anticuerpo de los animales, es decir, tienen memoria de las enfermedades que han sufrido. También hacen cosas tan curiosas como, por ejemplo, atraer a un insecto para que mate a una oruga que se la está comiendo. Por todo ello, nuestro grupo de investigación se ha dedicado al estudio de las plantas. Estudiamos diferentes aspectos de ellas, por ejemplo, su contenido en elementos minerales. Este contenido depende en gran medida del suelo sobre el que crecen, y nosotros estudiamos plantas de suelos especiales, como son los yesos o las dolomías. El exceso de algunos elementos, como el calcio de los yesos, puede afectar de forma negativa al crecimiento de las plantas. Por ejemplo, puede dar lugar a déficit hídrico que reduce el crecimiento de las plantas, o también puede provocar toxicidad iónica por el mal funcionamiento de algunos sistemas enzimáticos. Frente a estos efectos, las plantas tienen que desarrollar defensas. Algunas pueden ser tan drásticas como cambiar la forma de las plantas, o otras consisten en eliminar esos elementos, por ejemplo, transformándolos en cristales, o puede almacenar esos elementos en algunos de sus tejidos.
Por tanto, el conocimiento de las estrategias o de los mecanismos que utilizan estas plantas puede tener una gran utilidad en otros aspectos. Por ejemplo, la capacidad de acumulación puede ayudar en procesos como la fitorremediación, del que ahora os hablará Amal. Muchas gracias, Encarna, por cederme el paso. Mi nombre es Amal y yo voy a hablar un poco sobre qué es la fitorremediación y qué son las plantas hiperacumuladoras. Bien, pues como ya sabemos, actualmente el medio ambiente está sufriendo las consecuencias resultantes de la actividad humana en relación con la emisión de gases de efecto invernadero, metales pesados, herbicidas, pesticidas y otros compuestos debido en parte a los grandes avances tecnológicos que se han llevado a cabo a lo largo del tiempo. Las actividades industriales y agrarias son las principales precursoras de la emisión de compuestos químicos que contaminan el ambiente, pero sobre todo los suelos. Un ejemplo de ello es la presencia de metales tóxicos en estos sustratos que no solo afectan a las plantas que se encuentran sobre ellos, sino que también toda la cadena trófica, ya que se estaría viendo afectada la productividad agrícola y en consecuencia la seguridad animal y humana. En definitiva, el suelo es un elemento esencial para los seres vivos al estar involucrado en numerosos procesos de gran importancia como pueden ser los ciclos biogeoquímicos, la detoxificación de contaminantes, es un hábitat para numerosos organismos, participa en la descomposición de la materia orgánica y un largo etcétera. Para evitar que tanto el suelo como el agua o el aire sean contaminados y afecten negativamente al ecosistema, es necesario limpiarlo de alguna manera. Hasta hace poco esta descontaminación se llevaba a cabo mediante procesos físico-químicos que iban de la mano de enorme inversión económica además de un gran consumo energético. Como alternativa, surge la biorremediación, una tecnología que ha sido desarrollada con el fin de eliminar o reducir la contaminación de un determinado ambiente mediante el uso de los seres vivos o las sustancias que estos producen. La biorremediación puede ser de tres tipos. Por un lado tenemos la tecnología enzimática, que consiste en el uso de enzimas que se obtienen de microorganismos que pueden producirlas de manera natural o se pueden modificar genéticamente para que las puedan producir. Por otro lado, la biorremediación microbiana, donde se utilizan microorganismos que pueden ser autóctonos o pueden proceder de otro ecosistema, y el mecanismo de acción en general consiste en transformar moléculas orgánicas en otras sustancias que sean más pequeñas y sobre todo menos tóxicas. Y ya por último tenemos la fitorremediación, que consiste en el uso de plantas para poder limpiar ambientes contaminados gracias a sus capacidades de absorber, acumular e incluso tolerar ciertas concentraciones de contaminantes como pueden ser los metales pesados o algunos compuestos radiactivos. La fitorremediación se puede aplicar tanto a contaminantes orgánicos como inorgánicos y estos pueden estar presentes en sustratos sólidos, líquidos y gaseosos. Algunas de las tecnologías basadas en la fitorremediación junto con algún ejemplo que se muestran en pantalla son las siguientes. En primer lugar tenemos la fitoestabilización, que permite inmovilizar contaminantes en el suelo, evitando su propagación gracias a su absorción y acumulación. En segundo lugar se encuentra la fitoextracción, que consiste en la absorción de metales contaminantes a través de las raíces seguida de una acumulación en la hoja y en los tallos. En tercer lugar, la fitovolatilización, que ocurre conforme las plantas van absorbiendo agua con los contaminantes y estos llegan hasta la hoja y se evaporan. En cuarto lugar, tenemos la fitoestimulación, donde los exudados vegetales, como pueden ser compuestos fenólicos, estimulan las transformaciones llevadas a cabo por microorganismos. En quinto lugar, la fitodegradación, donde las plantas y los microorganismos asociados degradan los contaminantes hasta otros compuestos menos agresivos o se mineralizan hasta dióxido de carbono y agua. Y ya por último, la rizofiltración, que consiste en la eliminación de los compuestos tóxicos de un medio acuoso mediante la raíz. En cuanto a las plantas hiperacumuladoras, se trata de especies vegetales que tienen la capacidad de concentrar metales de una manera activa en sus tejidos sin presentar efectos tóxicos. Pueden absorber, traslocar, acumular y tolerar niveles muy elevados de ciertos metales pesados, incluso de una magnitud que va de 1 a 3 veces más que las plantas que no poseen esta característica. Normalmente el mecanismo fisiológico consiste en, primero, captar el metal por las raíces, en segundo lugar, transportarlo de una manera eficiente hacia los vasos quedando una parte secuestrada en las vacuolas de las raíces, luego se produce un transporte aumentado desde la raíz hasta el tallo y finalmente se distribuye este metal y se almacena en las vacuolas de la parte aérea de la planta. La familia de las brásicas contiene la mayoría de las especies hiperacumuladoras y una de las especies más estudiadas en cuanto a la acumulación de zinc y cadmio es Arabidopsis thaliana, convirtiéndose en una planta muy empleada en el ámbito de la fitorremediación. Finalmente, hablaremos sobre algunas ventajas y limitaciones que presenta la fitorremediación. Dentro de las ventajas encontramos que las plantas pueden actuar como bombas extractoras de bajo coste para poder depurar los suelos y las aguas contaminadas. Solo necesitan energía solar. El tratamiento se puede aplicar in situ, es decir, en el mismo foco de la contaminación.
Existen algunos procesos que son más rápidos con el uso de plantas que con el uso de microorganismos y además tienen una buena aceptación pública. En cuanto a las limitaciones, encontramos que el proceso de descontaminación está limitado a la profundidad de penetración de las raíces y la concentración del contaminante debe estar dentro de unos límites de tolerancia de la planta para no dar lugar a la fitotoxicidad. Ahora doy lugar a Esteban con su parte referida a genómica. Muchísimas gracias, Amal, por tu brillante charla. Ahora vamos a tratar de explicar por qué es interesante conservar genes. Para comenzar, me gustaría repasar un par de conceptos. En primer lugar, el gen. El gen es la parte del ADN que contiene y permite la transmisión de la información genética. Dicha información genética va a consistir en el conjunto de características físicas, bioquímicas y fisiológicas que los individuos de una especie transmiten a su descendencia. Van a conformar un plano receta que contiene la información necesaria para que los organismos puedan desarrollarse en un entorno específico. De manera que van a ser responsables del pelaje blanco en los osos polares o van a ser responsables de la espina en los cactus. También van a ser responsables de la morfología y color de un tipo de polilla muy particular. Se trata de la mariposa de los abedules, que presenta dos formas, una clara y otra oscura. La forma clara, en condiciones normales, mimetiza mucho mejor en el hábitat en el que se suele encontrar, que es la superficie del abedul. El abedul es claro, es blanco, como se puede observar aquí. ¿Qué es lo que ocurrió? Durante la Revolución Industrial, las cortezas se ennegrecieron debido a la contaminación. De manera que pasó a ser prevalente la forma oscura. Actualmente, como ha dejado de existir esta contaminación, vuelve a ser predominante la forma clara. Esto nos ayuda a entender la importancia de la diversidad genética en la naturaleza. Si no hubiera existido nada más que la forma blanca, es posible que esta especie hubiera desaparecido, dado lo poco efectiva que sería a la hora de mimetizarse durante esta época de industrialización. Una vez repasado esto, volvemos a considerar qué objetivos tiene la biología de la conservación en relación con los genes. En primer lugar, decir que los genes son uno de los 3 niveles de biodiversidad que la biología de la conservación considera. En este contexto, es fundamental investigar los impactos que puede haber sufrido. Para ello, tenemos la genética aplicada a la conservación, que va a tratar aquellos factores genéticos que afectan al riesgo de extinción y, por otro lado, también va a tratar los regímenes de manejo genéticos requeridos para minimizarlos. Esta diversidad genética puede ser entendida como la variación de alelos y genotipos presente en un conjunto de individuos estudiados, ya sean estos poblaciones, especies o grupos de especies. La diversidad genética va a ser requerida para la evolución de las poblaciones según van sucediéndose los cambios ambientales, y su pérdida puede estar asociada a una reducción en la eficacia biológica de la misma. Va a constituir también el material base para para que se produzca el cambio evolutivamente adaptativo. Desde nuestro grupo de investigación llevamos más de 10 años trabajando en conservación genética de plantas. A modo ilustrativo, presentamos aquí dos trabajos, uno realizado con Jacobea auricula y otro realizado con el híbrido entre Limonium stevei y Limonium cossonianum. Jacobea auricula es una compuesta que se distribuye por toda la península ibérica sobre suelos halogípsicos. En esta especie, desde el grupo de investigación, nos hemos planteado establecer qué poblaciones sería necesario proteger para conservar la mayor parte de la diversidad genética que ésta presenta. Así pues, mediante el uso de marcadores moleculares y aplicando diversos tratamientos estadísticos, ha sido posible establecer qué localidades es necesario proteger. Así, en esta figura se pueden observar en verde las localidades que necesitarían de una conservación que se denomina ex situ. Y en rojo, las localidades que necesitarían de una conservación tanto in situ como ex situ. Otro ejemplo ilustrativo es el estudio de la existencia de híbridos de la especie Limonium stevei. Esta especie se encuentra exclusivamente en una localidad al sur de Mojácar y coexiste con otra especie de mayor distribución denominada Limonium cossonianum. En esta única localidad podemos encontrar, como hemos comentado antes, a Limonium cossonianum, a Limonium stevei
y hay un grupo de plantas que muestran un fenotipo intermedio entre Limones estevei y Limonium cossonianum, que bien podría ser un híbrido o bien podría ser alguna alteración debido a procesos de herbivoría o enfermedad que puedan afectar a morfología. Para clarificar esto recurrimos al uso de marcadores tipo AFLPs y de secuencias nucleares. Tras analizar estos marcadores se pudo constatar que los posibles híbridos tenían una mezcla genética casi al 50% entre el componente genético de una de las especies, posible parental, Limonium estevei, y la otra posible parental, Limonium cossonianum. Dichos resultados también se corroboraron por la presencia de heterocigotos en los posibles híbridos, como se puede observar. Y para finalizar paso a presentar a Francisco Javier Pérez García con su charla Una flora única y amenazada, los endemismos de la provincia de Almería. Hola, soy Francisco Pérez García y vengo a hablaros de la flora endémica, rara y amenazada de la provincia de Almería. Empezaré mostrando esta foto, en donde se muestran dos elementos del patrimonio almeriense, de los cuales podemos sentirnos razonablemente orgullosos y a su vez comprometidos con su correcta conservación. Uno de ellos es, claro está, la muralla califal de Abderramán III y el otro es esta planta. ¿Qué tiene de particular este matojo, me diréis? Bien, se trata de un ejemplar de Teucrium intrincatum, una planta que vive en las fisuras de la falda sur de Sierra de Gádor, en cortados como este que estamos viendo aquí, y es una planta exclusiva de Almería, es una planta de los almerienses, y pensemos que sus genes, que la diferencian de otros individuos del género Teucrium, son muy anteriores a la muralla de Abderramán III y que por tanto se trata de un patrimonio antiquísimo de naturaleza, de naturaleza biológica. Aquí tenemos dos paisajes. De un lado el desierto de Taberna y del otro los montes Harz en Sachsen-Anhalt, Alemania. Y la cuestión es, la tan cacareada y tan nombrada biodiversidad, ¿dónde pensáis que alcanza valores más altos? ¿A la izquierda o a la derecha? ¿En Alemania o en Almería? Bien, Alemania tiene casi 2.700 especies, 6 de ellas endémicas, exclusivas, lo cual está bien. Pero es que Almería sola tiene casi un centenar más de especies que toda la República Federal Alemana. Y Almería casi sextuplica el número de endemismos de Alemania. ¿Y estos resultados sorprendentes a qué se deben? Pues básicamente a dos factores, a la orogenia, las montañas, y al clima. Esta interacción va a generar una diversidad de ambientes que al haber tantos ambientes distintos se pueden acomodar, entre comillas, más especies de las que, entre comillas, cabrían en un paisaje más monótono. Podemos hablar de la diversidad geomorfológica. Por ejemplo, al existir fisuras en los roquedos, se permite la existencia de especies como el dragoncillo del Cabo, Antirrhinum caridemi, que vive en fisuras de la Sierra del Cabo de Gata, o cuevas y oquedades como la covacha, que alberga la Gadoria faluquei en Sierra de Gádor. Pero también podemos hablar de diversidad en la naturaleza física o química del suelo. Por ejemplo, aquí a la izquierda tenemos el Antemuna lipoides, la matamarilla de Sorbas, que crece en suelos con un alto contenido en yeso. Al lado está Pterocephalus spatulatus, una planta que solo crece en suelos procedentes de roca de dolomía. Abajo tenemos estas polillas, la Linaria nigricans,
que solo crece en arenales esquistosos, fundamentalmente en los campos de Taberna y Níjar. Y ya para rizar el rizo, tenemos este hiperico, el Hipericum hispanicum, que crece en un tipo muy concreto de roca calcárea, llamada calcarerita bioclástica, y de ahí no lo saques. Y si ya añadimos el factor clima, añadimos más complejidad y más diversidad, tenemos que hablar por fuerza del efecto Foehn o Feng, que se traduce en que los vientos húmedos con lluvia descargan en la parte occidental de las cordilleras béticas y dejan una sombra de lluvia en las tierras bajas del sureste ibérico. Almería participa está en medio de esos dos mundos, de un mundo de alta montaña que va de lo seco a lo subhúmedo y un mundo de tierras bajas, semiárido y francamente hostil en cuanto a disponibilidad hídrica. A modo de conclusión podemos decir que a nivel europeo somos unos privilegiados y encima no nos acabamos de enterar. Y lo que tenemos que hacer, aparte de acabar de enterarnos, es arbitrar todas las medidas que sean necesarias para proteger ese patrimonio biológico. Muchas gracias por escucharme y doy paso a la siguiente presentación. Bueno, muchísimas gracias Francisco Javier por hablar sobre una flora única y amenazada. Yo soy Irene Díaz Bolívar y os voy a hablar sobre microorganismos y costras biológicas. Bueno, lo primero sería saber qué son las costras biológicas. La costra biológica es una comunidad formada por la asociación entre partículas del suelo, microorganismos como pueden ser bacterias y hongos, y macroorganismos como líquenes y musgos. Está distribuida en muchísimos tipos de suelo y en casi todas las comunidades vegetales, donde la luz alcanza la superficie del suelo. Bueno, ¿y qué hacen estos microorganismos? Las comunidades microbianas que habitan en el suelo son muy diversas y muy abundantes. Pueden existir alrededor de 1 billón de especies en la Tierra, es decir, que se pueden encontrar incluso 1000 millones distintos en 1 gramo de suelo. Las bacterias y los líquenes que habitan en este en general son capaces de estabilizarlo, formando agregados. ¿Esto qué es? Pues como se ve en la imagen de abajo, un conjunto de microorganismos se agregan entre sí y al final forman lo que se denomina biopelícula. Esto consiste en una especie de cobertura que ayuda a que el suelo esté cohesionado y a distintas funciones, como vamos a ver. Por una parte, ayuda en la retención del agua. Entonces, gracias a esto, frente a lluvia erosiva y vientos, hacen que retienen estas aguas tan fuertes y así ayudan a la estabilización del suelo. Además, los microorganismos interaccionan con otros organismos y aportan nutrientes, sobre todo carbono y nitrógeno. Y todo esto lo que da lugar a un aumento de la fertilidad, es decir, de la capacidad de generar vegetación. Bueno, y después de ver todo esto, a lo mejor os preguntáis, ¿cómo pueden estos microorganismos sobrevivir en ambientes tan desgastados? Pues aparte de que son capaces de, por ellos mismos, vivir en distintos ambientes y condiciones, ya sea de elevadas temperaturas como bajas temperaturas, o muy salinos o poco, hay minerales que pueden ayudarles. Un ejemplo sería el yeso. El yeso es un mineral que tiene la capacidad de liberar agua. Entonces, gracias a esto, sobre él pueden vivir organismos incluso en ambientes extremos de aridez y salinidad. Ya no solo microorganismos, sino que además, gracias al yeso, se puede ayudar al crecimiento de las plantas. Como se ve en la imagen que hay abajo, se usa incluso en la agricultura. Además de esto, nosotros tenemos la suerte de que España es una potencia en la producción de suelo con yeso y Almería es la principal zona de explotación de este. Y ahora, una vez que hemos visto estos conceptos tan importantes, vamos al grano del tema. ¿Por qué es importante el estudio de estas costras biológicas? Bueno, pues es esencial comprender los ecosistemas de cualquier tipo y los procesos de colonización, es decir, los procesos por los cuales distintos tipos de organismos pueden habitar en él, para plantear estrategias de regulación ecológica de estos ecosistemas alterados, es decir, la restauración ecológica. ¿Qué quiere decir esto? Pues con la restauración ecológica lo que se quiere es devolver la estructura y la función a un ecosistema que está perturbado para que vuelva a su estado anterior y sea autosuficiente. Como se puede ver en la imagen de abajo, lo que queremos es una zona que ha perdido su vegetación, ha perdido la fertilidad del suelo por medio de minería o distintos tipos de actividad humana, por medio de la restauración ecológica, volver a su forma de antes.
Esto se puede hacer de forma pasiva, que sería sin intervención humana, es decir, dejando que los microorganismos y los organismos de las costras biológicas interaccionen por sí solos, o de forma activa, con intervenciones humanas. Bueno, y gracias a esto se han descubierto cosas muy importantes. La primera conclusión es que las costras biológicas son capaces de recuperar una elevada diversidad. Como se pueden ver en esas imágenes, de la primera a la segunda han pasado 10 años y gracias a las costras biológicas se ha conseguido ese incremento de la vegetación. Lo segundo es que en cada ambiente la abundancia de cada grupo de organismos es distinto, es decir, no va a haber los mismos organismos en una zona donde hay más vegetación que en una zona que tiene menos vegetación. La tercera es que la abundancia de los grupos distintos disminuye al aumentar la comunidad de plantas arbusculares. ¿Qué son las plantas arbusculares? Pues son aquellas que interaccionan con hongos. Es decir, que ahí se ayudan la una a la otra, la planta ayuda al hongo y el hongo a la planta, dándose distintos tipos de nutrientes. Y la cuarta es que los ambientes más estables presentan una mayor diversidad de individuos. ¿Esto qué quiere decir? Que la restauración pasiva, que era sin intervención humana, como hemos dicho antes, en la recuperación de las zonas explotadas por la minería es muy buena idea. Bueno, y con esto termino mi presentación y quiero dar paso a Fabián, que va a hablar sobre la cubierta vegetal y la restauración ecológica. Muchas gracias. Muchas gracias, Irene, por tu magnífica exposición. A continuación, os voy a mostrar la cubierta vegetal y la restauración ecológica. Antes de nada, quiero presentarme. Mi nombre es Fabián Martín Hernández, soy profesor de botánica en la carrera de biotecnología y mi tesis doctoral fue sobre plantas que crecen sobre yeso en España. Cuando vamos a Sorba, por ejemplo, siempre pensamos en las cuevas, pero resulta que sobre la superficie hay una gran cantidad de plantas, que es lo que vamos a estudiar. ¿Qué plantas forman esta cubierta vegetal? Pues nada más que en Sorba hay 411 plantas líquenes. Y para que tengáis una idea, en la provincia de Almería hay casi 3.000. En la cubierta vegetal tendría esta cobertura de líquenes con este endemismo de los quistes laculares. O el aspecto de la cubierta, que sería este. ¿Existen plantas exclusivas de estos ambientes? Pues aquí tendremos la mata amarilla, o que tendría una distribución de 7 cuadrículas de 10 kilómetros de lado. O también tendríamos Teucrium turredanum o romerillo de Turre y tendría una distribución de 9 cuadrículas de 10 kilómetros. ¿Sucede esto en otras partes de España? Pues nuestro grupo de investigación ha recorrido toda España y todo el mundo, como podéis ver aquí, este letrero de Estados Unidos, Big Valley, y hemos publicado un libro donde estas plantas ya las conocéis. El libro os lo podéis descargar de internet. Si ponéis el título, Diversidad vegetal de la Yeseria ibérica, es gratis. ¿Sucede esto en otras partes del mundo? Pues aquí, por ejemplo, en Utah, en St. George, en Estados Unidos, pues tenéis lo que en Sorba con su endemismo, Artomium humilis. También podéis, en otras partes del mundo, en un artículo que hemos publicado recientemente, pues vemos aquí todas estas distribuciones, lo mismo que en Sorba, pero en otras partes del mundo. ¿Qué sería la restauración ecológica? Pues es un proceso de recuperación de los sistemas naturales afectados por la actividad humana en el que hay que reintegrar a su estado original los procesos y componentes del ecosistema. Es decir, cuando tú abandonas una cantera tienes que dejarlo todo tal y como estaba. Es como cuando vas a la playa y te vas, pues no dejas todos los papeles, simplemente lo recoges y lo dejas todo tal y como estaba. Aquí tenemos esta cantera donde se ha extraído el yeso. ¿Cómo funciona la restauración ecológica? Pues tendríamos aquí, cogemos las plantas, las semillas del campo, las plantamos en un vivero y hacemos una surca. Y luego, cuando tenemos hechos todo, pues plantamos la maceta. Y aquí tenemos una restauración. ¿Cómo sabemos que lo estamos haciendo bien? Pues bien, hemos comparado lo que pasa de manera natural y cómo tenemos que eso. Aquí tenemos a Juan Mota y a Esteban Salmerón Sánchez mostrando una restauración. Durante muchísimos años hemos publicado muchísimos artículos. Aquí tendríamos unos ejemplos, la isofilia en plantas no pasamiento de acimo, por ejemplo, y muchos más.
Esta sería una cantera de yeso y a lo largo de los años pues hemos ido visitando muchísimas canteras de yeso. Entonces hemos visto que conforme van pasando los años el matorral se va regenerando. Las plantas, hay más plantas. Aquí tendríamos esta cantera hermosa porque en ella se rodó Juego de Tronos, como podéis ver aquí. Y aquí tenemos la cantera. Aquí tenemos un aspecto de la cantera con su restauración. Y durante muchísimos años hemos ido realizando una serie de muestreos que serían los que veis aquí. Nosotros los llamamos huitacones, que sería la parcela modificada de Whitaker. Tendría una parcela central de 5 por 20, que serían 100 metros cuadrados, 10 parcelas chiquititas, 2 medianas y una grande de 20 por 50 metros. Aquí tenemos otra vista de la parcela y aquí estaríamos haciendo los treos. Tenemos un total de 10 y hay una serie de ecuaciones que muestran esta relación en áreas. Entonces, a lo largo de los años hemos podido comprobar que las cantidades poco a poco sucediendo a lo largo del tiempo y van recuperando de manera natural. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, de un muestreo que lleva ya casi más de 100 años y nosotros pues tenemos la misma intención. Es decir, nuestra cantera lleva ya aproximadamente unos 13 años. Y muchas gracias por vuestra atención. A continuación os dejo en manos de Antonio Mendoza. Muchísimas gracias a Fabián. En esta sección de la charla vamos a ver una pequeña introducción a los modelos de nicho ecológico y un ejemplo real elaborado por nuestro grupo de investigación. Ante la actual crisis de biodiversidad, adelantada ya por nuestros compañeros, surge la necesidad, en primer lugar, de conocer con la mayor exactitud posible la distribución de las especies amenazadas y, en segundo lugar, de predecir impactos potenciales del proceso de cambio global sobre la biodiversidad. Este desafío requiere, por un lado, comprender factores ambientales de los que depende la distribución de las especies, cuantificar estos factores y, finalmente, modelizar los patrones de distribución de estas especies mediante algoritmos matemáticos. ¿Para qué? Para obtener una estimación de la idoneidad de una especie en un determinado nicho ecológico. Recordemos que el concepto de nicho ecológico está definido por una serie de requisitos ambientales, factores bióticos, abióticos o la propia capacidad de dispersión de la especie. Y el nicho potencial de una especie puede estar limitado por estos mismos factores. Una especie puede estar condicionada por interacciones de depredación, competencia, por la predilección hacia un determinado sustrato, etc. Evidentemente, hay factores de esta ecuación que escapan a nuestro conocimiento en la mayoría de las ocasiones. Igualmente, existe una proporción en la distribución de la biodiversidad que también se desconoce. Fijémonos cómo a la hora de enfocar estas técnicas de investigación hacia la conservación, resultaría muy interesante tener en cuenta el concepto de biodiversidad oscura, entendido como el porcentaje de especies que no vemos en un determinado lugar, pero que podrían ser capaces de habitarlo porque fuese un lugar adecuado para ellas. Por ejemplo, en la imagen de este bosque, ¿cuántas especies podrían haber? ¿Y en qué proporción? ¿Y cuántas de ellas podrían pasar desapercibidas? Los análisis de diversidad oscura permitirían estimar además el éxito de medidas para restaurar y recuperar los espacios naturales, además de la propia vulnerabilidad de las especies. Desde nuestro grupo de investigación llevamos varios años estudiando la distribución de algunas especies de flora amenazada, como una característica fundamental a la hora de determinar su estado de conservación. En el ejemplo veremos el estudio realizado sobre esta especie de flora ibero-norteafricana, el arto o Maitenus senegalense y su especie europaea. Esta singular especie se ha protegido a nivel andaluz, a nivel nacional y además está considerada como especie prioritaria en la Directiva Hábitat. A pesar de este reconocimiento, es una especie muy amenazada, sobre todo por actuaciones de cambio de usos del suelo. Por estas razones, nos planteamos el propósito de estudiar su distribución en detalle. Para ello, nos servimos de los modelos. Este esquema
muestra la metodología empleada para la elaboración de un modelo de nicho ecológico. Además, para el Arto hemos realizado estudios de su distribución pasada y de la probable distribución futura teniendo en cuenta los escenarios de cambio climático. Resulta fundamental elegir las variables ambientales adecuadas, como por ejemplo la temperatura o la precipitación. Y además contar con datos precisos de localización de la especie para lograr optimizar los resultados del modelo. Con esta información, los resultados de nuestro estudio muestran la probable distribución de la especie en el pasado y podemos ver cómo se ha ido ampliando y contrayendo su área de distribución hasta la situación actual. Partiendo de la situación presente de la especie, también podemos observar cómo evolucionaría su nicho potencial atendiendo a los escenarios supuestos de cambio climático, representados por las diferentes concentraciones de CO2 atmosférico. Mediante este estudio, pudimos concluir que casi la mitad del nicho potencial de esta especie había sido alterado en la provincia de Almería en los últimos 60 años, pasando de más de 60.000 hectáreas a unas 35.000. Para finalizar, doy paso al profesor Juan Mota, que nos hablará sobre análogos terrestres y vida en Marte. Hola de nuevo a todos y ahora os propongo una aventura. Salgamos de nuestro planeta, hacia Marte. ¿Por qué tanto interés en explorar este planeta? Podrían esgrimirse varias razones. Una de ellas, un poco tonta desde mi punto de vista, es la que sostiene que Marte nos proporcionará un nuevo hogar cuando hayamos esquilmado la Tierra. Bueno, en realidad si conocéis la habitabilidad de Marte, mejor que cuidemos y mucho nuestro planeta. Sin embargo, creo que hay mejores argumentos que ese para explorar Marte. En este caso, nosotros nos vamos a centrar en la idea de que pueda encontrarse vida allí. Caso de que se encontrara, aunque fuese representada en forma de fósiles, tendríamos la primera evidencia de que no estamos solos en el universo. Y eso haría mucho más probable pensar que puede haber vida en otros planetas. Aunque hace menos de un siglo se creía haber reconocido manchas de vegetación en Marte, hoy sabemos que en el más optimista de los casos la vida allí sería microscópica, probablemente representada por organismos de tipo bacteria. Lo cierto es que las imágenes que tenemos de Marte no son muy alentadoras, pero también es verdad que hay sitios igualmente desolados en nuestro planeta, en la Tierra. Este es el caso del Valle de la Luna en el desierto de Atacama, en Chile. Esto es lo que llaman los exobiólogos o astrobiólogos, aquellos que se dedican a buscar pruebas de vida en otros planetas, un análogo terrestre. Se trata de zonas de la Tierra que presentan características singulares y únicas por su climatología, geomorfología, por su geoquímica, que permiten utilizarlas como modelos para otros planetas. Sitios especiales donde se pueden probar nuevos instrumentos y prototipos que formarán parte de futuras misiones espaciales. En la actualidad ya sabéis que no hace mucho llegó a Marte la nave o el rover Perseverance. En estos lugares se pueden estudiar y evaluar la validez de determinadas teorías y modelos científicos que pueden servir para una futura exploración planetaria. Entre los supuestos que se pueden estudiar aquí está también, como no, la posibilidad de vida en la Tierra. El desierto de Atacama es sin duda un buen ejemplo de ello. Pero también hay otros grandes desiertos, como los norteamericanos, que son los que emplea la NASA para hacer sus pruebas espaciales. En estos desiertos, algunos de ellos absolutos en el sentido de que no se puede reconocer vida a simple vista, como ocurre en el mencionado desierto de Atacama, se han buscado formas de vida extremas y premium. Incluso en las más inhóspitas condiciones se han encontrado algunas formas de vida. En concreto en el interior de algunas rocas, donde se pueden reconocer biofilm bacterianos, es decir, finas capas con frecuencia de color verde, pero no siempre, que están protegidas de la radiación dentro
de la roca. Estos ambientes son los denominados endolitos, es decir, rocas que encierran organismos que viven en su interior. Y entre estos tipos de roca se encuentra el yeso, del que hemos hablado varias veces. El yeso selenítico o cristalino ofrece una ventaja. Puede llegar a ser transparente y dejar pasar la luz. Claro que también es un inconveniente. Deja pasar otro tipo de radiación que puede ser letal para la vida. Sin embargo, además de esta, el yeso tiene otra ventaja. Al tratarse de sulfato cálcico dihidratado, lleva incorporada agua. De hecho, la minería o extracción de ese agua se ha planteado como una solución para obtener este líquido esencial para la vida. Sobre todo en sitios en los que no hay agua líquida, como ocurre en estos desiertos terrestres de los que hemos hablado o en el propio Marte. De hecho, hay que decir que un metro cúbico de yeso puede proporcionar 400 litros de agua. Y hay yeso en Marte, por lo que es lógico preguntarse si podríamos encontrar microorganismos vivos, preservados, de alguna manera, incluso aunque fuese de forma fósil, en este tipo de roca. En los análogos terrestres de Atacama se han encontrado abundante presencia de estos microorganismos en las rocas de yeso. Algo parecido podemos encontrar en el paraje natural del Carsten Yesos de Sorba. Si miramos el suelo que se pisa, en algunos puntos de este paraje podemos encontrar grandes cristales de yeso, que de hecho en su momento fueron explotados por los romanos para fabricar las primeras, digamos, ventanas, dado que no existía o no se había inventado todavía el cristal, ¿no? Es lo que se llama el lápiz especularis. Bueno, bajo esos cristales igual nos encontramos una sorpresa. En concreto, podemos decir que probablemente en muchas de esas zonas exista todo un ecosistema microscópico y bacteriano que vive bajo esos cristales resguardados de las inclemencias que tiene el clima, la falta de agua, una gran insolación, etcétera, etcétera. Pero la cuestión sería, bueno, ¿es solo en estos cristales expuestos donde se podría encontrar vida en Marte? Caben otras posibilidades. Entre ellas está la posibilidad de que, puesto que también hay cuevas de yeso, los organismos estén albergados en estos sitios protegidos de esa atmósfera marciana. Con las modernas técnicas basadas en el ADN, estamos investigando qué sorpresas nos aguardan tras estos cristales de yeso. Como en tantos sitios insospechados, la vida se abre camino y es apasionante tratar de recorrerlo. ¿Os animáis? Muchas gracias por vuestra atención y si tenéis alguna pregunta podéis dirigirla a esta dirección de correo electrónico. Gracias.